esa que dice que el trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero también el deber de que cada argentino produzca al menos lo que consume. Si le hubiéramos dado un poquito de bola a esto de que cada argentino por lo menos produzca lo que consume, que encierra un poco el término de productividad, cosa que por ahí a algunos no les gusta hablar, pero bueno, no importa. ¿Quién es si lo hubiéramos dado? No importa, es una reflexión, no quiero pelearme con nadie. Bien. Bueno, es muy importante lo que dijo ahí, porque asume Cristina que fue una de las verdades peronistas a las que no le dieron bola, ¿no? Y que esto desató una política que muy probablemente, insisto, haya estado en el centro de las críticas que desde muchos sectores sociales se le hizo, en el sentido de la generación de planes para las personas que no trabajaban, y que, bueno, terminó al cierre del ciclo trayendo un presidente como Javier Milei, que los está dando de baja a todos, ¿no? Bueno, y después también, que me pareció... Sí, por ahí habría que plantear, en su momento, el tema planes sociales sí sirvió porque era un momento súper crítico. ¿Acaso el sostenimiento en el tiempo fue lo que hizo que, bueno, terminara todo yéndose? Creo que eso es lo que dijo, sin decirlo. Claro, ¿no? Sí, exactamente. Fue eso lo que dijo, sin bueno, decirlo. en el momento en que si le hubiésemos dado un poco más de bola. Claro, pero si en el momento en el momento de la crisis 2001, sí. Bueno, que se extendió bastante, en ese momento, bueno, no había otra forma de que mucha gente pudiera tener algo que comer. Bueno, después... Yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Cristina anoche, ¿no? Pero me parece que asume ella una mirada crítica respecto de las políticas sociales vinculadas al desempleo, como reconociendo que fue un lado flaco de su gobierno, ¿no? Y después, cuando le preguntaron respecto de si los jóvenes de hoy o los militantes de hoy están menos formados que los de antes, ¿no? Escuchen lo que dijo, es el número 3. ¿Nuestra generación militante está menos formada, sentís? Sí, claro. Yo no tenía esto. Sí. Yo tenía libros. Sí, leíamos mucho, estábamos muy formados y teníamos además los instrumentos para poder decodificar e interpretar lo que veíamos. O sea, dudábamos de todo. Lo que aparecía en los diarios no lo creíamos. Lo que mirábamos a la televisión tampoco. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Aunque sea una estupidez o una pelotudez grande como una casa, que no puede ser, lo cree igual. Nadie presta más atención que 148 caracteres. Todo dura poco. Sí. Todo es muy líquido. Pero si vos le decías a cualquiera, con la educación que nosotros recibíamos, y no te hablo de la educación universitaria, te hablo de la primaria y secundaria que recibíamos nosotros, venía un dirigente político y nos decía, vamos a volver a la Argentina del principio de siglo, pero le tirábamos con zapatos, es estúpido, ¿qué está diciendo? Pero porque sabíamos lo que pasaba en la Argentina de 1900. Yo creo que algunas tragedias que estamos viviendo hoy son partes también de un fracaso de nuestra educación, ¿no? Yo lo vivo de esa manera. Bueno, muy importante esto, ¿no? Lo que señala Cristina. Y tiene que ver con lo que estábamos conversando respecto de la muerte de Perón, ¿no? Porque para las generaciones nuevas, incluidos, bueno, vos no sos tan nuevo, ¿no? Pero quizás en los chicos más jóvenes, los que han nacido en el 2000, 2010, que son un poco la base electoral de Javier Milei, sí. Les ha costado mucho interpretar lo que significó el peronismo en la República Argentina, básicamente por, bueno, un poco lo que dice Cristina, ¿no? Que hay hoy una inmediatez en la posibilidad de acceso a la información, y ese acceso es tan profuso que hace que sea todo rápido y líquido, porque si no, no hay manera de que vos puedas atender todos los teléfonos como atienden los chicos en un espacio de tiempo lógico. Entonces es todo por arriba, es todo muy rápido, es todo muy fugaz, es todo de técnica, es todo de
de impacto, y es todo básicamente descansando en las figuras que logran notoriedad en esta red de medios, que hace que, como dice Cristina, cualquier pelotudez termina siendo creída. ¿Mm? Ya los teóricos a finales del siglo XX, analizando la revolución de comunicaciones, de intercomunicaciones que ha producido la Internet, bueno, no fueron pocos los que describieron el efecto de las redes sociales, diciendo, bueno, de pronto asistimos al espectáculo en donde el tonto del pueblo se cree con derecho a decir cosas, y esto no es lo problemático, sino lo problemático es que esas cosas que dicen, en el 90% son irrelevantes y muchas veces no son ciertas, pero lo más importante es que la gente que lo ve lo cree y lo reproduce. Y quiero traer a colación un cuento que compartí con mis hijos el fin de semana, que es un cuento de el escritor argentino que vive en Barcelona. ¿Caparrós? No, Cassiari. Que cuenta que va con su mujer, viene su mujer, su esposa, y le dice que su amiga se ha ido a vivir con el novio nuevo que tiene y que han comprado una casa, qué sé yo, y bueno, el tipo no lo conoce, pero dice, vení, vamos a ir a cenar juntos, quiere presentarnos su novio nuevo y todo lo demás. Entonces van y relata, creo que se llama El uno para el otro, el cuento lo súper recomiendo, y en algún momento hasta pensé en leerlo completo, no es tan largo, es un cuento corto, y bueno, la historia avanza en que llegan a la casa, el tipo dice, es un embole porque no le gusta salir, se tiene que cambiar, se tiene que bañar, tiene que ver dónde dejan la hija, buscar una niñera, que es todo un quilombo, para que la mujer vaya a hablar con la amiga, y la amiga les presente el novio nuevo, y en definitiva lo que quieren hacer es hablar entre ellas, y ellos son como parte después del decorado. Y eso termina pasando, hasta que en un momento el protagonista del cuento le dice al novio nuevo que, bueno, si no hay un lugar donde él se pueda fumar un pucho. Entonces se van afuera a un balcón que tenían ahí, una especie de terraza, y dice que ahí empieza a notar un cambio en la personalidad de este novio nuevo, con, bueno, algunos comentarios que empiezan a hacer, que durante la cena habían realizado, porque claro, les contaron cómo se habían conocido. Y resulta que la chica, con gran alarde, digamos, de la relación que tenía, les dice, nosotros nos conocimos en el trabajo, ¿no? Y él vino al principio, y me invitó a tomar un café, me llevó en el auto, y cuando subo al auto venía escuchando, pues voy a dar nombres hipotéticos, al Flaco Spinetta, y dije, qué bueno que le gusta el Flaco Spinetta. Cuando llegamos, nos pusimos a hablar de nuestros gustos, y resulta que al tipo le gustaban los mismos libros que leía yo. No lo podíamos creer. Y después, mirá, este anillo, ¿ves? ¿Te acordás que yo te dije, ojalá que algún día pueda tener este anillo? Podés creer que él vino y me lo regaló. Entonces ella hacía como una especie de alarde de la enorme compatibilidad que tenían entre ellos mismos, ¿no? Bueno, a los postres, cuando están fumando, comienza los dos hombres, las mujeres se quedan adentro del departamento conversando sus intimidades, y estos dos muchachos comienzan a conversar, y el novio nuevo le confiesa a Hernán Cassiari que él trabajaba en la empresa en recursos humanos, y que su trabajo desde hacía un tiempo consistía en analizar las búsquedas que los empleados hacían en sus computadoras. Entonces ahí le pregunta si eso no es ilegal, le dice, mira, la verdad que no es ilegal, porque se trata de un control que hacemos en el trabajo para saber en qué invierten su tiempo los empleados y empleadas que están en la empresa cuando están conectados en internet. Y entonces ahí el tipo le confiesa que en realidad él ha desarrollado un software que le va realizando un análisis de la persona, de las búsquedas que realizan en Google todos los empleados, y a partir de ahí dice, en media hora
más o menos ya tenés un perfil de cada uno de los empleados. Y esto nos sirve a la empresa para potenciar sus habilidades y tratar de reparar los problemas que puedan tener. Entonces, claro, se quedó helado, dice, hijo de puta. Entonces, así, imagínate, el tipo sabía a qué hora entraba, cuántas horas le dedicaba a la búsqueda de qué temas, qué música escuchaba mientras estaba trabajando, qué libros compraba por internet, cómo era la ropa que ella buscaba, cuáles eran las publicaciones que seguía, qué tipo de perfiles eran más compatibles con ella. Bueno, cuestión que obviamente en una semana de intercambio con esta mujer, regalándole lo que ella misma buscaba en internet, escuchando la música que ella escuchaba, leyéndole los libros que ella misma leía, el tipo le confiesa, qué sé yo, en media hora te levantás a la mina más difícil de la Argentina, porque sabés todo de ella. Y Cacheri se plantea, en una conclusión realmente muy ingeniosa, que qué interesante esto, ahora, qué difícil sería si esta información fuera manejada por los gobiernos, o peor aún, por las empresas, y no la utilizaran para levantarse una mina, sino para conocer cuáles son las búsquedas que realizan los jóvenes en Argentina, cuál es el perfil con el que van delineando su personalidad, sus gustos, ¿no? Su manera de expresión, a qué le dan me gusta, qué es lo que les llama la atención, y junto con eso la construcción, no de una pareja sentimental, sino la construcción de un líder carismático que represente, digamos, la mayoría de las búsquedas en internet. Y la verdad es que es una hijaputés, porque eso es lo que ha estado pasando en el mundo entero. De esa manera se influyó en las elecciones en los Estados Unidos, en Brasil y aquí mismo también en la Argentina, ¿no? Es ahí donde se están dando las búsquedas más concentradas de los teóricos, de los asesores de campaña, para determinar qué está queriendo la gente. Y el acceso a las búsquedas de internet es casi la respuesta inmediata de qué es lo que quiere la gente, y entonces ahí es donde el candidato le dice a la gente qué es lo que quiere escuchar, no lo que necesitan escuchar, sino lo que ellos quieren escuchar, que dista mucho en la realidad política de lo que en verdad se necesita para la Argentina. Entonces, claro, de esta manera nos encontramos con una escena en donde el predominio del tiempo en internet termina siendo la herramienta por la cual se logra atraer la voluntad de una persona. Ni te hablo del contexto de backstage de esas búsquedas con la inteligencia artificial y los bots, el redireccionamiento y todo, y cómo el ensalzamiento de algunas opiniones y figuras y todo lo demás. Y yo lo estaba pensando cuando Cristina le preguntan respecto de la formación, ¿cuál es el nivel de importancia que esto pudo haber tenido en su momento? Y la verdad es que el abismo para poder comprender lo que significó la muerte de Perón en la Argentina a lo que hoy está sucediendo es tan grande que es muy probable que el 1 de julio, en el que se recuerda, se conmemora, como se dijo, el paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, sea un hecho absolutamente menor y, digamos, deslucido, desteñido, a pesar del esfuerzo, ¿no?, de mucha gente, porque se trata de transmitir sensaciones que se dieron en una era en donde la sensación era personal y no digital. Yo lo recuerdo con absoluta claridad. Y me marcó en mi vida, como te marcan los eventos que terminás siendo un tipo grande y hay cosas que no recordás de la semana pasada, pero sí te acordás que te pasaron cuando tenías 5 años. Yo estaba en el colegio primario, era un niño, no sé, estaba en 3º o 4º grado. Yo estaba en una escuela
de jornada completa, que entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, creo que alguna vez lo he contado, la Escuela Nacional número 154, Teniente General Pedro Nolasco Fonseca. Estaba en la calle del Bono, allá en la ciudad de San Juan. Ahí hice mi secundaria. Íbamos con un guardapolvo marrón y almorzábamos ahí en la escuela. Teníamos la actividad, digamos, escolar durante la mañana y en la tarde teníamos actividades. Nos enseñaban granja, música, arte, bueno, las cuestiones que se hacían, y después teníamos un rato para hacer tarea. Entonces salíamos a las 5 o 6 de la tarde ya, y después al mediodía gimnasia, y bueno, y teníamos un comedor fantástico, comíamos barro, nos daban desayuno también, y antes de irnos nos daban una merienda. Una escuela de otra época, de la época de Perón. Y lo recuerdo con mucha claridad. ¿Y por qué digo que me marcó? Porque me sirvió, siendo un niño, para entender lo que Perón significaba para mucha gente que lo seguía, pero también lo que significaba para mucha gente que lo odiaba. Me sirvió para entender, empezar a echar bases, ¿no? Después con el estudio, con la militancia, con mi lugar en los medios y demás, como para poder formar una radiografía de lo que hoy nos está pasando en la Argentina, que tiene un enraizamiento bien allá atrás, ¿no? Bien allá atrás, antes de peronistas y antiperonistas, ¿no? Estamos hablando de unitarios y federales, rosistas y mitristas, bueno, todo lo que la historia y el que se ha preocupado por conocerla nos puede enseñar. Pero recuerdo que como a las 11:30 de la mañana estábamos en clase, al viejo estilo. Yo no sé si sigue siendo igual. Nosotros teníamos en esa primaria una profesora de matemática, una maestra, una de lengua, una de desenvolvimiento, que era geografía y bueno, otras materias, instrucción cívica y todas esas cosas, una de música. Es decir, no teníamos profesores por materias. Imagínate, qué sé yo, en lengua o en desenvolvimiento veíamos geografía, biología, veíamos todo. Lo mismo que era como la maestra tuya. Y había una maestra en segundo grado, tercer grado, cuarto grado, era la responsable. En un momento la maestra se iba y venía la maestra de lengua. Y estábamos nosotros en ese momento, alrededor de las 11:30 de la mañana, en la clase con la señorita Rosa, que era nuestra maestra de lengua. Nos enseñaba gramática, los verbos, bueno, lo que se enseñaba, ¿no? Y entra la profesora Luisa, que era la profesora de desenvolvimiento. Entra al aula y veo que conversan. Y le veo inmediatamente a la maestra un gesto que se le instala en la cara y le cambia se lo cambia, le cambia el semblante, ¿no? Bueno, nos dice, quédense acá que voy a salir. Y vuelve a entrar, continúa la clase. Y debe haber sido antes de ir al comedor en el mediodía, cuando entra la directora de la escuela, recuerdo que tenía un pañuelo en la mano, los ojos estallados, y la maestra se había quedado con nosotros, pero no pudo seguir con la clase. Después supe qué fue lo que había pasado, y le da la noticia que había muerto Perón. Y todos lo escuchamos, ¿no? Éramos niños de 7 años, 8 años, 9 años. Entonces se pararon las maestras y salieron, y atrás de ellas salimos nosotros. Y recuerdo que cuando salí al pasillo, era de una construcción de aquellas escuelas construidas en la década del 60, todas las aulas una al lado del otro, con un pasillo techado, como si fuera una galería, y después el patio donde izábamos la bandera, y me encontré con una escena que, bueno, se me ha quedado grabada, ¿no?
las maestras llorando, los alumnos que estábamos ahí mirando, porque era la primera vez que nos pasaba. La figura de la maestra es muy fuerte, ¿no? La maestra siempre te genera, digamos, una identificación, y es muy raro ver a una maestra puteando, bueno, lo que pasaba en aquel tiempo, no sé ahora, ¿no? Pero uno la tiene idealizada. Bueno, estaban llorando, quebradas. Una se había sentado y había otra profesora que con una carpeta le tiraba aire. Entró corriendo, recuerdo, el profesor de educación física a asistir a una mujer que parecía que se desmayaba. Y en otro rincón estaba el personal de maestranza. Y nosotros, los, no sé, 100 y pico de alumnos que estábamos en la escuela, solos, deambulando en los pasillos, tratando de saber qué estaba pasando, algunos que ni le daban bola, y otros que nos acercábamos, qué pasó, y la respuesta era, se murió Perón. Y en ese momento yo tuve la impresión de que la sociedad argentina, al menos en el sector en el que yo era parte, el sector social, de clase media baja, digamos así, tenía la sensación de que lo que estaba pasando es que nos quedábamos solos, que había una ausencia que comenzaba a inundar todos los espacios, que hacía que la gente sintiera que con la muerte de Perón comenzaba algo nuevo de soledad, de falta de protección, de cuidado, que fue lo que me transmitieron con esa experiencia, ¿no? Las maestras en aquel momento. Y yo me ponía a pensar esto en paralelo con lo que pasó con Cristina, donde pudimos ver con claridad evidente cómo alguien sacó un revólver y le disparó en la cara 2 veces, y han pasado, ¿cuánto ya? ¿Un año? 1 año y medio. 1 año y medio. Un poco más. Nos conmovimos en el momento, todos nos imaginamos qué hubiese sido si en ese momento la mataban a Cristina, qué repercusión hubiese tenido. Y ojo, no estoy comparando a Cristina con Perón, sino el evento y el significado, la profundidad del sentimiento, no por el personaje, sino por el contexto en el que pasan las cosas. Entonces, en ese contexto, en 1974, la gente estaba conectada con una idea. Éramos parte, más allá de toda la historia de enfrentamientos y demás, éramos parte de un sentimiento que hoy entiendo se ha vuelto líquido, se ha vuelto más fugaz, se ha vuelto más prescindible. No es necesario sentir para saber, no es necesario identificarse para ser. ¿Qué somos? Como en una especie de vertiginoso cambio, vamos probando a ver qué es lo que nos identifica, con una falta de conocimiento de qué fue lo que nos dio nuestra historia. Y en ese sentido es en donde yo puedo comparar el nivel de impacto que tuvo la muerte del general Juan Domingo Perón en la sociedad argentina, para propios y extraños, porque después, lo que vino después de la muerte de Perón, a mí me terminó de corroborar, más allá de los contextos históricos puntuales, el desenvolvimiento de otros protagonistas de la historia y todo lo que pasó después, que efectivamente Perón era una especie de salvaguarda de una identidad de un sector que él garantizaba para poder mantener a la Argentina en un marco de discusión de los temas, antes de que ya estaba en efervescencia, ¿no? Todo lo de la década del 70. Estamos hablando de un mundo que, si no lo viviste, es muy difícil de imaginar. Es muy difícil de imaginar. En donde los jóvenes
casi no tenían otra salida que transformarse en militantes políticos, todos opinábamos, siendo chicos, jóvenes, más grandes, y era el preludio de lo que fue después la tragedia, ¿no?, de la represión de 1976. Y lo que hoy está pasando es que tenemos este desafío. Los viejos, que nos pasó ayer cuando lo dijo Cristina, que lo mira un pibe y dice, claro, pero no tiene idea de lo que está diciendo, ¿no? Quedamos como, dijo ella misma, hay algunos, el peronismo no está viejo, hay algunos peronistas que se han puesto viejos. Y el desafío que tiene hoy la dirigencia política de atravesar esta escena en la que, bueno, la potencia electoral y política la está teniendo el TikTok, el Instagram, el Facebook, y una dirigencia política que en vez de plantear el cambio como una revolución, lo que están planteando es la utilización de la estrategia y de la herramienta para permanecer en el poder. No hace mucho tiempo hablé con uno de los tipos más influyentes, ¿no?, que tiene el gobierno de Claudio Poggi. ¿Sabés qué me dijo? No interesa. Nosotros redes, TikTok, Instagram, y la realidad está ahí. La realidad está ahí. Esa es la realidad construida. Pero obviamente, como dijo Perón, que la única verdad es la realidad. Quizás el desafío que tengamos ahora es poder distinguir cuál es la verdad en medio de este berenjenal de mentiras en el que estamos viviendo. Bueno, 9:35, tanda, ya volvemos. Pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos.